Dios le bendiga, iglesia. Le doy la cordial bienvenida a este espacio de la meditación de la palabra. Estamos en el énfasis del mes, conocer a Cristo. Y hoy vamos a leer Juan capítulo 8, verso 32. Pero antes quiero darle un cordial saludo en el amor de Cristo a toda la iglesia. Reciba mi abrazo, el amor del Padre para usted y toda su familia, toda su casa, la protección divina para todos y la confianza en la bendita esperanza que ha de manifestarse en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Como le decía, vamos a leer Juan 8:32. El título de la palabra hoy es Conocer la verdad. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así nomás. Oramos. Padre, bueno, gracias por el privilegio y la bendición de acercarnos a la mesa como hijos para recibir el pan de vida que tú preparas para todos nosotros, para la gran familia. La tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús y que se cumpla tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En un contexto donde es tan fácil estar conectados e informados, no deja de ser una ironía, casi una contradicción, ver cuánta desinformación nos rodea. Y no es que la tecnología sea mala en sí misma, sino la intencionalidad que se le da al uso de la misma. Es como si una red invisible, como fina telaraña, cayera sobre toda la humanidad desprevenida, atrapando mentes y voluntades como si fueran indefensos insectos. Dios creó al hombre con libertad para decidir, con libre albedrío. Eso es distinto al instinto animal. Los animales actúan por instinto de conservación, pero el hombre tiene libertad, libre albedrío. Dios nos diseñó libres. No obstante, de tantos caminos que se ofrecen a la vista del ser humano, muchos no saben cuál camino escoger. Y esto no sería tan grave si nuestro futuro eterno no estuviera en juego según las decisiones que tomemos en esta vida terrenal. Hoy se habla de que hay muchas verdades, que hay muchos caminos para todos los gustos, y eso suena como atractivo, pero al final es muy peligroso. Cualquiera puede ser víctima del engañador y terminar perdido. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y para eso vino Cristo, para mostrarnos el camino al Padre, para hacernos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Empecemos por allí. A ver, desde que un niño empieza a caminar, algo lo impulsa a explorarlo todo, a probarlo todo. Es un impulso por conocer al mundo que lo rodea. Y los padres siempre se esfuerzan por estar vigilantes para que no cometan una imprudencia que los ponga en peligro. ¿Sabe? Dios actúa por medio de los amorosos padres para evitar que los niños sean engañados por sus propias decisiones erradas o por terceros con malas intenciones. Quiero decirte, Dios Padre ama a toda la humanidad. Nuestro Padre Celestial no es distinto a los buenos padres terrenales. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice Juan 3:16, bien conocido por toda la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado su Hijo. Es un regalo. Y un regalo es algo que nos es dado sin que tengamos que pagarlo. Es más, sin merecerlo. Un regalo que expresa amor y el único requisito es simplemente recibirlo con gratitud. La verdad es que Jesús es el regalo de amor de Dios Padre por toda la humanidad. Aleluya. Para que ninguno se pierda. La verdad es que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y aquí quiero hacer un énfasis. Pecadores somos todos los descendientes de Adán, porque heredamos el pecado desde Adán. Está en nuestro ADN. Y pecado es lo que produce separación entre Dios y el hombre. Eso es pecado, separación entre Dios y el hombre. Las acciones son consecuencias del pecado, las acciones pecaminosas. Entonces, Dios nos ha dado a su Hijo para que ninguno se pierda y para salvar a los perdidos. La verdad es que Jesús vino con una misión dada por el Padre: rescatar lo que se había perdido, a la humanidad. Y Jesús mismo lo ilustró por medio de esa narración hermosísima que está en Lucas capítulo 15, que es un 3 en 1, 3 narraciones en un solo capítulo. La narración de la oveja perdida, o parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15. El que cree tiene vida eterna. Todo lo que necesitamos es creer en Jesús y como consecuencia recibimos vida eterna. Y vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, el que nos ha enviado. Juan 17, verso 3. Ese verso se va a convertir en el versículo de todo el mes. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Jesucristo es la verdad. En medio de tantas ofertas de pseudo verdades o verdades falsas, Jesús se presenta a sí mismo como la verdad. Y esto deja implícita la exclusión de todas las opciones posibles que comúnmente se conocen como otras verdades. Para una sociedad que todo relativiza, esto puede escucharse como retrógrado o radicalismo, fanatismo, bueno, en fin. Lo cierto es que por eso rechazaron a Jesús en su tiempo, cuando Él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versos 31 y 32. La verdad, no una verdad. Contrario a lo que muchos piensan, no hay muchas verdades, solo una verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Los artículos definidos: el camino, la verdad, la vida, dejan claro que no hay otro camino al Padre, que no hay otra verdad, que no hay otra vida. Conocer la verdad. Si Jesús dijo: yo soy la verdad, entonces conocer la verdad es conocer a Jesús. Y hemos aprendido que conocer es tener íntima relación. Conocer la verdad es ser un discípulo de Jesús.
Y ser discípulo de Jesús es permanecer en su palabra. Conocer a Jesús nos hará libres. La pregunta es, ¿libres de qué? ¿Sabía usted que los judíos se ofendieron con Jesús y le dijeron que ellos no eran esclavos de nadie? Hasta se jactaban del linaje de Abraham. Voy a leer ahora Juan capítulo 8, verso 33. Dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es pero muy profundo. Versículos 34 y 35, ¿no? Esto da a entender que se puede ser esclavo sin ser consciente del asunto. Eso le ocurrió a los judíos en la época de Jesús, a los fariseos. Y eso también puede estar ocurriendo aún en este tiempo. Muchos dicen, no, ya la esclavitud fue abolida. Sí, aparentemente. Pero todavía hay mucha gente esclavizada. Necesitan ser libres. Conocer la verdad. Ahora, hablemos de verdad versus realidad. Hoy el mundo está viviendo bajo la influencia de la realidad virtual, de la realidad de la ciencia y la tecnología. Pero esa no es nuestra verdad. Quiero repetir eso. El mundo vive bajo la influencia de la realidad virtual, de la realidad de la ciencia y la tecnología, pero esa no es nuestra verdad. Hoy las redes sociales producen un nuevo fenómeno llamado el espejismo de la mayoría. ¿Has oído hablar de esto? ¿En qué consiste el espejismo de la mayoría? Espejismo es tener una visión aparente. Por ejemplo, en el desierto, creo que lo expliqué una vez, la gente puede tener un espejismo de que hay agua y no hay agua. Es el reflejo de unas condiciones atmosféricas. Pero cuando llegas al lugar no hay agua. Igual, entonces el espejismo de la mayoría consiste en que lo que dicen unos pocos influye en la decisión de la mayoría, aunque no sea la verdad. Y eso está ocurriendo. Esto en comunicación actual o en los expertos en redes lo llaman el espejismo de la mayoría. Lo que dicen unos pocos influye en la mayoría, aunque no sea la verdad. La pandemia es una realidad, pero los que creemos en Jesucristo, para nosotros la pandemia no es nuestra verdad. La iglesia no está fundamentada sobre la realidad virtual. La iglesia seguirá fundamentada en la roca que es Cristo, la verdad. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia, en Mateo capítulo 16, verso 18. Esa es nuestra verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué son las puertas del Hades? De pronto algunas personas están haciéndose la pregunta, ¿qué son esto de las puertas del Hades? En los tiempos antiguos, las ciudades estaban rodeadas por murallas, estaban fortificadas por murallas y en esas murallas habían grandes puertas. Y en las batallas, las puertas de esas ciudades era lo primero que los enemigos atacaban.
Eso era porque la protección de las ciudades se determinaba por la fuerza o la resistencia o el poder de sus puertas. Por lo tanto, las puertas del infierno o las puertas del Hades significan el poder del Hades. Y el nombre Hades originalmente fue el nombre del dios que presidía el reino de los muertos. Y generalmente se refería como a la casa del Hades. Se denominó el lugar donde todos los que partían de esta vida descendían, independientemente de su carácter moral. En el Nuevo Testamento, el Hades es el reino de los muertos. Y en este versículo, el Hades o el infierno se presenta como una ciudad muy fuerte con sus puertas que representan su poder. Bueno, eso se refiere aquí a su muerte inminente. Aunque él iba a ser crucificado y sepultado, iba a resucitar de entre los muertos y a edificar su iglesia. Jesús está haciendo hincapié en el hecho de que los poderes de la muerte no podían retenerlo. No solo la iglesia se podría establecer a pesar de los poderes del Hades o del infierno, sino que la iglesia podría prosperar a pesar de los poderes del Hades, a pesar de estas potestades. La iglesia nunca fracasará. Oh, gloria a Dios. Aunque generación tras generación sucumba ante el poder de la muerte física, otras generaciones se levantan y surgen para que la iglesia continúe. Y va a continuar hasta que haya cumplido la misión que Dios estableció en la tierra, así como Jesús lo ha ordenado. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mire, el espejismo de la mayoría cree que la sanidad depende de la ciencia, pero la iglesia sigue creyendo la verdad de que Jesucristo sigue siendo nuestro sanador. Jesucristo está todavía sanando, salvando y haciendo milagros. La iglesia permanece en la fe de Cristo. El espejismo de la mayoría cree que el nuevo orden mundial acabará con la iglesia y con las escrituras. Pero nosotros creemos las palabras de Jesús cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No nos sorprende nada de los asuntos que suceden en este mismo tiempo, en esta actualidad que vivimos. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando escuchamos esa palabra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, eso nos da paz. Nos da paz. Sencillamente. ¿Qué es la verdad? Esa fue la pregunta arrogante que Pilatos frente a Jesús hizo. Y es un cuadro patético de lo que sucede en el mundo atrapado por su propia confusión o su propia vanidad de conocimiento. ¿Qué es la verdad? Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he venido, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18, versículo 37 y verso 38. En ese momento estaba Jesús siendo juzgado. Pilato se encontraba al frente de él y él le pregunta: ¿qué es la verdad? Y lo hace de una manera arrogante. ¿Qué es la verdad? Para nosotros, la iglesia, la verdad es Cristo. Aleluya.
y por Él estamos libres del temor. Y es la única verdad. Es la verdad para la iglesia y es la verdad aún para el mundo entero. Para aquel que no lo conoce, la verdad es Cristo. Jesucristo venció la muerte, venció al mundo, por lo cual su iglesia no será destruida y permanece confiada. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe un poderoso himno de victoria en su carta a los romanos. Y sus palabras son testimonio de la verdad que conocemos y que nos hace libres. Voy a leer entonces Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Y la iglesia en pleno diga, amén. Gloria a Dios. Esa es nuestra verdad. Quiero invitarte que en este momento inclines tu rostro y oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias porque tú eres la verdad. Y para esto naciste, te hiciste carne. Para esto viviste en medio de nosotros, para revelarnos la verdad. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos andar en tu luz, confiados, lejos de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú eres el único camino al Padre. Tú eres la verdad que el mundo necesita y tú eres la verdadera vida. Gracias, Señor. Porque al conocerte a ti somos libres, libres del temor, libres de angustias. El perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, nuestra roca. Y pase lo que pase, estaremos confiados, seguros de que en ti tenemos victoria. Suceda lo que suceda, en ti tenemos victoria, Señor. Gracias te damos por tu iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y estará aquí en la tierra hasta el día que tú lo determines, hasta el día que tú vengas por ella. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.